Hola, buen día, bienvenidos sean ustedes como siempre, en especial a esta emisión número 524 de Política a la Mexicana, correspondiente a este martes 11 de diciembre. Y pues se radicaliza la confrontación cuyo final sigue siendo de pronóstico reservado, esta lucha por el sometimiento y unos y la otra por la dignidad entre el poder ejecutivo con la complicidad del legislativo que tiene domesticado y que van con todo, están yendo con todo contra el poder judicial representado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto pues ya la historia es de sobra conocida, la famosa, el congelamiento de la famosa ley federal de retribuciones a los servidores públicos, y esto pues ha provocado, ya les hemos estado comentando todo el proceso que se ha seguido para echar abajo por parte de la Suprema Corte, es decir, congelar, no abolir, no, por supuesto, no es su papel, pero sí congelar la aplicación de esa famosa ley de remuneraciones que pues se los lleva entre los botines, porque nadie puede ganar más que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que ya está tasado en 108,000 pesos, y ellos, según el propio presidente de la República, los ministros ganan más de 600,000 pesos, lo que se ha venido también discutiendo, que no es cierto, que en fin, y que no llega a tanto, y el presidente insistiendo en que sí, que el único que gana más que ellos sería el presidente Donald Trump de los Estados Unidos, pero por otro lado hay quienes están poniendo en tela de duda lo que dice el presidente, porque ya en 2, 3 casos pues se ha comprobado que los datos que le pasan están mal, lo están mal asesorando. Dicen que no es el presidente de Estados Unidos, sino el presidente de la Suprema Corte de Estados Unidos el que gana más que el presidente de la Suprema Corte de México. Y así por el estilo, una serie de dimes y diretes que en verdad preocupan, les decíamos ayer, y seguiremos insistiendo en que preocupa que por esta situación se esté exhibiendo a México en el concierto político internacional, donde los tres poderes, el ejecutivo principalmente y el legislativo, que es comparsa del ejecutivo, estén con todo para someter al poder judicial, que están defendiendo sus intereses, sus integrantes, del presidente, del ministro presidente para abajo. Pero pues esto se debió negociar, dialogar en tiempo y forma para no llegar a este choque de trenes, porque el presidente, decíamos, pues no es que en realidad le duela tanto lo que va a impactar en el presupuesto, la nómina del Poder Judicial, sino el hecho de que no le obedecieron, se le rebelaron, ya hay un tira-tira, él diciéndoles deshonestos, ellos diciéndoles mentirosos, jueces, magistrados, ministros, y pues esto no es saludable, les decíamos ayer, y vamos a insistir siempre, no es este tipo de expresiones de confrontación las que benefician ni van a beneficiar la buena marcha del país, porque precisamente los tres poderes de la Unión, es decir, en base al pacto federal, que también pues es incluidos los gobiernos de los estados, los tres niveles de gobierno, pues es para que se acuerden situaciones, se limen asperezas, diferencias, por el bien de la buena marcha del país, y no para ver quién tiene mayor poder o quién somete al otro, quién no se deja someter. Y aquí vemos, decíamos, ese riesgo de
que el gobierno de López Obrador está empezando mal y esto podría presagiar cosas peores por esa tendencia autoritaria a que se haga lo que él dice aunque no tenga razón. Entonces, pues el Poder Judicial solamente está haciendo su labor de contrapeso y de paso, claro, defendiendo sus propios intereses. Pues sería lo último que dejaría de hacer, pero pues ya que es el 127 constitucional, el artículo, sí autoriza al Congreso de la Unión a establecer sueldos, otro que no, que es el 94, el que protege a los magistrados, que habría que reformarlo, pero que no aplicaría, se puede reformar, pero no aplicaría a los actuales jueces, magistrados y ministros y demás, sino solamente a los de nuevo ingreso. O sea, quedaría la cosa igual como está, pero mientras son peras o son manzanas, se ha declarado una guerra sucia en contra del Poder Judicial, que no hay duda sale desde la vocería de la Presidencia de la República a cargo del Monsiváis Jesús Ramírez, y también desde el búnker partidista de Morena a cargo de Jacob Polensky, por todas las formas, por todos los lados, guerra mediática a través de las redes sociales contra los ministros, magistrados, jueces y todo el poder judicial mexicano. Lo que decíamos, esto no abona a nada, no es así. Creo que debe pensarse, razonarse y buscar la mejor solución que convenga, pues no al poder, que no haya ni vencedores ni vencidos, sino a la buena marcha del país. Decíamos como ya ayer en la Ciudad de México y en 6 estados, pues hubo protestas de jueces y magistrados, y ya un desplegado, incluso también impacta esto a entes como el Instituto Nacional Electoral, donde ya el consejero Benito Nasif Hernández, tío de los Chagra Nasif de Coatzacoalcos, pues ya se amparó contra esa reducción de sueldo y ganó el amparo, la suspensión, o sea que no va a aplicar, no aplicaría en su caso mientras esté vigente ese amparo. Y todo el mundo es una cascada de amparos que interpusieron jueces y magistrados, y después vino como complemento el congelamiento de la Suprema Corte ordenado al Poder Legislativo. Allá en el Poder Legislativo, los coordinadores de Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Monreal en el Senado y Mario Delgado en San Lázaro, pues están furiosos y lanzando metralla, lo mismo que el presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Batres, que una violencia verbal que utilizan cuando que no tiene sentido. No es así con violencia. Violencia llama violencia. Y pues que hagan uso, acopio, o que les escriban lo que van a decir para que borren de su léxico la ofensa, la intriga incluso, porque no van a vencer a nadie así, y menos a un poder como es el judicial. Pero el papel de ellos, como súbditos, como fanáticos, como zombies de López Obrador, es ese: agredir al que está, según ellos, faltándole al respeto al señor presidente de la República, que también por su parte debe ser prudente y entender que es un derecho que tienen los integrantes del Poder Judicial, del que es depositario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues de decir: no estoy de acuerdo con lo que está proponiendo el presidente. Es un derecho, y que conforme a la ley, bueno, pues se les demuestre que están equivocados, pero no en esta guerra de toma y daca, de tira y tira, de denostaciones, descalificaciones, que no abonan en nada, decíamos, a las relaciones que deben prevalecer por sobre todo la
prudencia en la relación de los tres poderes de la Unión y no andar como ahorita en este momento andan vergonzosamente como los bueyes de mi compadre, jalando cada quien por su lado. Claro, el legislativo va detrás como adelante, como alfombra del ejecutivo y pues está también combatiendo con todo al poder judicial. ¿Cuándo habíamos visto esto? Muchos analistas se preguntan, nunca antes, pues no, porque precisamente para eso es la separación de poderes y en este momento, tenga o no razón, el judicial está apareciendo como el verdadero contrapeso que debe existir entre un poder y otro, para no decir sí señor a todo lo que el señor diga y pues el pronóstico, decíamos, es reservado. No sabemos hasta dónde piensen o quieran llevar esta situación, pero es de desear, si se desea, que lleguen a un arreglo que convenga más que a las partes a México, la buena marcha del país. Y también en Veracruz, pues la situación está similar, la confrontación del poder ejecutivo, Cuitlahua García Jiménez, el poder legislativo, la 65 legislatura veracruzana, contra el poder judicial representado por el ministro presidente del Tribunal Superior de Justicia, de Humberto Álvarez Peña, y de pilón también le dan su gran rozón al fiscal general del Estado, Jorge Winkler Ortiz. Ya se había dicho de la reforma aquella que de última hora hizo el 29 de noviembre la 64 legislatura, la anterior, la ayunista, le agregaron por ahí, le hicieron así, ahí un añadido al artículo 64 para establecer que el fiscal podría ser removido en un momento dado, pero hoy la diputada Mónica Robles Barajas, presidenta de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, pues compró espacio allá en Televisa con Carlos Loret en Despierta para aclarar precisamente que esa reforma no es de la 65 legislatura de mayoría morenista, sino que la hizo la 64 de mayoría panista, pero dejaron por ahí un vacío, una laguna, donde no establecen cuáles son las causales para poder remover al fiscal y que eso lo va a hacer esta legislatura. Ya lo está haciendo, pero dice que no será tan rápido porque, bueno, todo es posible en La Paz y sabemos cómo votan leyes al vapor, así, en fast track, pero que tiene que pasar por la mayoría de los ayuntamientos para que ya cause efecto de decreto y se publique en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz. Así están las cosas donde pues Winkler está sentenciado igual que Del Álvarez Peña. Winkler, por el lado de que no ha cumplido, ya le echaron encima a los colectivos de desaparecidos, ya por aquí les platicamos también como ya el secretario general de gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, ya dice que no se arregle el oscurito con nadie, pero no se ve en qué otra forma convenció a Esteban Bautista Hernández, por segunda vez alcalde y cacique de Tatahuicapan, para que viniera aquí con otros alcaldes morenistas para pedirle, exigirle a Jorge Winkler que renuncie o van a ir a tomarle el edificio donde está ubicada la Fiscalía General del Estado. Y por otro lado, pues no hay duda que en el caso de él, que también como Winkler fueron nombrados por muchos años, 9 años, pues todavía no los cumplen, tienen mucha cuerda, pero Cuitlahua García Jiménez, y quizá con toda razón, pero él debe entender
que la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Veracruz, Ignacio de la Llave, pues así registra esos nombramientos. No fue cosa de su antecesor Miguel Ángel Linares, sino que lo establece la Constitución, pero él no quiere gobernar, también está en su derecho con el enemigo en casa. Pero vemos aquí que en el caso de Winkler, pues ya es hombre muerto, prácticamente, porque es el que el pero. En el caso de él, Humberto Álvarez Peña, pues le están buscando situación de malos manejos, del millonario presupuesto que maneja el poder judicial, y también pues otras cuestiones, es decir, la guerra, es la guerra. Solamente que lo comentamos mañana en nuestra columna, que por cierto ya está en cebejara.com, que no debe perder de vista el secretario general de gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, que con él se va a dar un buen entre. Se trata de un político más que un jurista, un político que maneja muy bien la intriga política. Es un hombre que se ha levantado de la lona 2, 3 veces y está en la jugada. Cuidado, porque ahí la situación va a ser, es más, un hombre hábil, ya andaba por ahí tratando de que lo consideraran gente institucional, como es, definitivamente, desde el cargo que ocupa, y que él no, pues no va a reñir, no tiene por qué reñir con el gobernador, con el poder ejecutivo y tampoco con el legislativo. Pero ya ahorita ya se le adelantaron el poder ejecutivo Cuitlahua y el legislativo para ya lanzar la convocatoria para los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia, que quien los va a palomear es como debe ser, así lo establece la Constitución. Y no, claro, en el caso de los otros que dicen que nombraron en los tiempos de Yunes Linares, pues que fue gente que estaba ya en el tribunal. Y ahora la convocatoria entonces fue exclusivamente para los que estaban en el tribunal, y ahora es abierta a todos los profesionales del derecho que quieran inscribirse para ganar una plaza de magistrado del Tribunal Superior de Justicia y de la Judicatura Veracruzana. Pueden inscribirse. Esa es la diferencia ahí, pero decíamos, Edel también está en la lista negra del gobernador de Morena y de la 65 legislatura, y también aquí, a ver qué pasa, pero el que definitivamente se ve y se siente que no tiene salvación, y a ver cuál es la reacción, es Jorge Winkler. A ver qué le recomienda a su manager, Miguel Ángel Yunes Linares, que haga, porque se sabe que tiene derecho, según las causales que esgriman, que pretexten para darlo de baja, pues tiene el derecho a impugnar, incluso llevar el caso hasta la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. El tiempo lo dirá, y no falta mucho para saber hasta dónde llega esta confrontación estilo veracruzano. Y entre todo esta guerra de Morena, el PAN, Cuitlahua, Yunes Linares, pues se dio una situación con la que necesariamente no se puede estar de acuerdo, porque se trata de un ataque a la libertad de expresión, el asalto a la residencia del maestro, periodista y amigo José Pablo Pepe Robles Martínez, editor de Diario del Istmo, del periódico Imagen de Veracruz y de otros medios de ese consorcio. Su residencia está en la zona conurbada Veracruz-Alvarado, y fue atacada. Afortunadamente él no se encontraba ni su familia. Rompieron las cerraduras del portón de la puerta principal, pero no hubo hurto, no robaron nada, simplemente se entiende
como un mensaje cifrado que le mandaron al maestro Pepe Robles, y por otro también ese mismo día, apenas la semana pasada, a fines, también atacaron la corresponsalía de Diario del Istmo en la ciudad de Aguadulce. También con los mismos resultados, vandalizaron las instalaciones, pero no robaron absolutamente nada. Es decir, mensajes cifrados para el maestro Pepe Robles y sus medios de comunicación, que es definitivamente un ataque a la libertad de expresión, y que ya cartas en el asunto tomó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hasta donde llevó Robles Martínez el caso, para que se actúe en consecuencia. Ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya está al tanto, ya hizo presencia, ya le está brindando protección a él, a su familia y a los compañeros trabajadores de esos medios de comunicación. Esto es lo negativo de cuando hay gobiernos que tienen políticos que tienen la piel muy sensible, y cuidadito, y les dice usted algo, porque se molestan hasta ese grado, hasta llegar a la agresión, y ojalá esto llegue nada más hasta ahí, y que con las investigaciones que va a hacer la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las que necesariamente tenga que hacer el Ministerio Público en su momento, porque ahorita no creemos que Pepe Robles presente una denuncia siendo el fiscal carnal de Yunes Linares el que llevaría esta demanda, esta denuncia, pero ojalá y la historia no se repita. Y Morena, ya les decíamos que perdió Puebla, la gubernatura. Finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya comentado, ya sabido, pues decidió en favor de Marta Erika Alonso Hidalgo, la esposa del ex gobernador Rafael Moreno Valle, y ratificó, ya era electa, ratificó su triunfo y la derrota del morenista Miguel Barbosa. Bueno, pues que ya le decíamos, ya confirmó López Obrador que lo va a rescatar, se lo va a dar un premio de consolación, llevándoselo a su gabinete, y decíamos, ya nada falta que lo nombre superdelegado en Puebla para que le haga la vida de cuadritos a la gobernadora, lo que sería injusto y una arbitrariedad, un abuso de poder por parte del presidente López Obrador, que no creemos que lo haga. Pero fíjense, estas situaciones, estas actitudes del presidente que preocupan. Por ejemplo, dijo en su rueda de prensa que tenía agendada una gira por Puebla, pero que no va a ir, porque pues no, como están las cosas, después de este fraude del Tribunal Electoral, así lo llamó, fraude de las autoridades electorales, y que no, pues no. Bueno, ¿de qué se trata? Decimos, ¿por qué esas actitudes del señor presidente de la República? Él no, decíamos, lo vemos actuando no como presidente de México, sino como presidente de Morena, lo que no es permitido, y que no habrá quien se lo diga, que se ve mal, que se exhibe como un político irracional, vaya. Entonces, bueno, así es, y ya suspendió la gira por Puebla, como también en el caso de la Suprema Corte, ya dijo que estará el jueves en el informe del presidente, del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, pero que no se va a quedar a la tradicional comida. Eso sí que no. Entonces, volvemos a lo mismo. Ya él va a choque. Él es el mexicano más importante en cuanto al ejercicio del poder. Y si él no tiene la capacidad para ejercer la diplomacia política, que recomienda dialogar y no confrontar, entonces, ¿qué podemos esperar de ahí para abajo? De todos
su gabinete legal ampliado y gobernadores, alcaldes de ese partido y demás funcionarios públicos. ¿Qué podemos esperar? Si él lo hace, pues los demás también. Lo vimos, quizá sea una característica de la izquierda, porque lo vimos como Víctor Carranza, Coatzacoalcos, y don Berriches, Nicolás Reyes Álvarez Milá, no se querían reunir con el gobernador Miguel Ángel Linares, ni siquiera para ver, para atender el renglón de la inseguridad pública. No, porque ¿cómo iban a ir si aquel era del PAN y ellos son de Morena? Entonces, ahora el presidente, pues vemos por qué los demás imitadores están haciendo lo mismo. Eso es actuar en una forma contraria a lo que indican los cánones, que en política la forma es fondo. Y ojalá no tarde mucho, no pierda el tiempo, no se atrase el presidente Andrés Manuel López Obrador en entender esto, porque está provocando, como ya les decíamos, que los analistas lo comentan con toda razón, que está dividiendo al país. Él cree que los 30 millones que votaron por él son una clase y la otra, la que no votó, esa no tiene importancia, como ahorita lo vemos, que lo está haciendo con quienes van no en contra de él, sino haciendo lo que conviene a sus derechos, como él hace los propios. Cada quien tiene derecho a hacer como quiera. Y en el caso de la Suprema Corte, pues es una situación ya de todos conocida. En el caso de Puebla, de Marta Erika Alonso, bueno, por lo mismo, fue el sufragio ciudadano. Pero López Obrador cree que le robaron, porque no es posible que haya perdido su partido y su candidato Miguel Barbosa la elección, ahí sí hubo fraude, como le dijo la misma Marta Erika Alonso. Es que Morena cuando gana es democracia y cuando pierde pues es fraude. Esa es una característica de la izquierda, que siempre ha actuado así. Y previo a su primer informe, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, el alcalde de Coatzacoalcos, anda con sus lloriqueos, que no le alcanzó el presupuesto, que le dejaron deudas, y hasta ahora señalando a Lorfi que es tolerante en exceso con su antecesor Joaquín Caballero Rosiñol, que le dejó deudas y cuentas sin saldar, sin comprobar, recursos que no aparecen, que no sé. Bueno, pues, ¿por qué no va con sus compañeros de Morena, que son mayoría? Oiga, aprieten al Orfis, porque aquí hay gato encerrado, hubo mano negra. Entonces, hacerlo, pero no andar ahí llorando. Ahorita que ya se está quejando que el consumo de luz, que comisión le cobra, pues que cuando él llegó eran 6 millones y que ahora ya paga 12 millones. Y bueno, pues son los gastos normales de todo gobierno, y que ya van a cambiar el tipo de lámpara. Pues ya tiene un año y no lo ha hecho, porque hasta ahora se dio cuenta de que las lámparas que existen gastan después, normalmente, y que le dé gracias a que casi están todas fundidas, porque el director de alumbrado público, el ingeniero Enrique Villegas García, pues no puede con el paquete. Lo vemos como la gente habla, por ejemplo, en Radio Hit, los reportes que están pasando todos los días, y hay lámparas que ya hasta le están celebrando con pasteles 1 o 2 años que tienen de estar fundidas. Entonces, bueno, ¿dónde está el gasto? Bueno, también porque hay lámparas que reportan que están encendidas día y noche. Entonces, es decir, detalles de todo gobierno, no es del exclusivo caso de Víctor Manuel Carranza Rosaldo, pero se ve que este pobre hombre no sabía ni a lo que iba, porque a estas alturas, a un año, seguirse quejando de lo mismo que ha venido repitiendo durante los 12 meses, pues oigan, definitivamente no sabe dónde tiene los pies ni dónde tiene la cabeza. Entonces, seguramente el informe del próximo viernes 14, pues va a ser eso, un muro de los lamentos con sede ahí en el centro de convenciones, que será declarado recinto oficial para la sesión solemne de Cabildo, donde Víctor Manuel Carranza rendirá su primer informe. ¿De qué va a informar? Pues hay que ir para saber. Y ya le salió al PRI
un vengador solitario. El fin de semana en Veracruz Puerto se dio el relevo en la dirigencia estatal del movimiento territorial después de la renuncia de Víctor Rodríguez Gallegos. Y ahí el orador oficial, quién sabe por qué, que ni siquiera fue la nueva dirigente, una dama, ni tampoco el presidente todavía del Comité Directivo Estatal, Américo Zúñiga, sino que el que tomó el micrófono fue Héctor Yunes Landa, el nuevo el señor, no de los cielos, sino de los priistas, que pues llegó con el machete desenvainado para fustigar y darle de planazos a los traidores del PRI. Y por ahí estaba un distinguido sujeto priista, él, Rafael Ochoa Martínez, mejor conocido como el Loco Ochoa, que dicen que pues como los priistas de nuevo cuño, pues se acuestan con la chaqueta del PRI, se levantan con la chaqueta del PAN, del PRD, de Morena, de lo que convenga a sus intereses. Y empezó a hablar Héctor Yunes, y el Loco Ochoa, como buen loco, lo interpeló. ¿Y qué creen? Pues que le mentó la madre Héctor Yunes, dijo: vayan a chingar a su madre todos los traidores como ese que estoy viendo, y que le dicen el Loco Ochoa, y le pido que se retire del recinto porque traidores aquí no queremos. Y pues el Loco Ochoa, como buen loco, se resistió, pues le mandó Héctor Yunes a un grupo de damas de pelo en pecho y lo sacaron por las buenas. Ese es el nuevo vengador del Partido Revolucionario Institucional, Héctor Yunes Landa, el mismo que les comentábamos hace unos días, pues anda ahí muy cercano a Cuitláhuac, quiso subirse al estrado en un evento de Morena, lo bajaron, pero tengo invitación para estar ahí, de usted no pasa. Y luego dicen que lo vieron entrar sigilosamente al despacho de el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Seguramente fue a ofrecerle sus servicios por el odio que le tiene a su primo hermano Miguel Ángel Yunes Linares, que lo derrotó en 2016, que fue candidato del PRI a la gubernatura. Entonces, si hablando de traidores, ¿quién otro más debe irse del PRI? De ser cierto todas estas versiones que corren, bueno, salvo su mejor opinión y de los priistas que saben cómo masca esa iguana, pues a ver qué sucede. Les decíamos, ya está nuestra columna en cebejara.com. Hablamos de esta situación de la confrontación del poder ejecutivo y legislativo federal contra el judicial, de cómo vemos la situación, de lo que estaría pasando con el sindicato petrolero, con el sindicato de maestros y de otros temas que consideramos interesantes, y de lo que está pasando también en el Estado y otros temas que ojalá sean de su interés. Ya está nuestra columna en cebejara.com, y por hoy hasta aquí llegamos con la emisión número 524 de Política a la Mexicana de este martes 11 de diciembre. Hoy por la noche, las mañanitas a la Santísima Virgen de Guadalupe para los católicos, y pues mañana el gran día. Vemos cómo se desborda el fervor en la villa allá en la villa de Guadalupe, en la catedral de Guadalupe, allá en la Ciudad de México. Son millones de peregrinos que llegan aquí en nuestra catedral de la Virgen de Guadalupe. También viene mucha gente del sureste, aquí llegan, vienen, ya no van hasta la Ciudad de México, y ahora menos por cuestiones de seguridad y también por cuestión de económica, pero también aquí hoy a las 11, de las 11:30 empieza la música para las mañanitas
a la Virgen de Guadalupe para todos los católicos que según esto son mayoría. Y pues gracias, muchas gracias por acompañarnos. Les agradecemos como siempre que nos sigan, que nos acompañen, que nos compartan. Y por hoy hasta aquí llegamos. En caso de haber algo que consideremos que debemos periodísticamente compartirlo con ustedes, volveremos para hacerlo. Por hoy hasta aquí llegamos. Mil gracias nuevamente. Soy Sebejara, su servidor Carlos Velasco Jara.